Crecí en un pueblo demasiado humilde ubicado en Colima. Éramos una pequeña comunidad, muy unida gracias a nuestras costumbres y tradiciones. Sin embargo, todo cambió en una noche que hasta la fecha sigue atormentándome. Faltaban pocos días para que llegara el 1 de noviembre. Mi hermana mayor estaba embarazada y a punto de dar a luz. Todos estábamos emocionados por conocer al nuevo miembro de la familia, y en especial yo, que me sentía dichoso de convertirme en tío, pero la alegría pronto se convirtió en desesperación y miedo. Esa noche oscura y silenciosa mi hermana comenzó a tener contracciones. Estaba sola en casa, ya que su esposo trabajaba en el campo al igual que muchos otros hombres del pueblo. Intentó buscar a la partera, pero el dolor le impidió dar un paso fuera de la casa. Sin más opción tuvo que enfrentarse al parto ella sola. Cuando finalmente tuvo a su bebé en sus brazos, pensó que todo el sufrimiento había valido la pena. Estaba sumamente agotada y sin fuerza para ponerse en pie. Se recostó en la cama con su pequeña hija, y con el cansancio pesando sobre sus párpados terminó quedándose dormida. De repente un sonido fuerte resonó fuera de la casa. Despertó de golpe bastante confundida. Pensó que tal vez se trataba de un ave posada sobre el techo de lámina, pero pronto aquel ruido se vio acompañado por susurros y risas inquietantes. Eran sonidos inhumanos, como si alguien estuviera reproduciendo una cinta en reversa a gran velocidad. Aquellos susurros se metían en su cabeza congelándole la sangre. Mi hermana no quiso prestar atención, pero el ruido se volvió cada vez más intenso y persistente. El aire se tornó pesado, cargado de algo maligno, como si una presencia oscura hubiera invadido la casa. La bebé que dormía plácidamente comenzó a llorar con desesperación. Sus gritos se mezclaban con los sonidos que llenaban la habitación, y entonces lo escuchó. Al principio parecían simples pisadas sobre el techo, pero conforme las escuchaba, más se convencía de que no pertenecían a un animal, sino a una persona. La criatura descendía lentamente, y mi hermana, completamente presa del pánico, se aferró a su hija, y entonces la vio. En la puerta apareció una anciana espantosa y deforme. Vestía una capucha negra que cubría gran parte de su cara arrugada y putrefacta. Solo tenía un ojo, y su expresión reflejaba un odio intenso. Nosotros no sabíamos que mi hermana ya había tenido a su bebé, pero por casualidad, mi madre me pidió que fuera con ella esa noche para llevarla con nosotros, pues su esposo se quedaría a trabajar más tiempo de la cuenta, y no era bueno que estuviera sola estando a días de dar a luz. Pero cuando llegué a su casa la puerta estaba abierta. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos, y me di cuenta que en su rostro había un terror tan profundo que me hizo entender que algo horrible había ocurrido. Cada detalle de aquel momento quedó grabado en mi mente como un recuerdo que permanecerá para siempre. La expresión de mi hermana era de absoluto pánico. Sus ojos desorbitados reflejaban el horror más profundo que jamás había presenciado. Entre lágrimas me gritaba desesperadamente que no me acercara ni le hiciera daño a su bebé, mientras apretaba con fuerza la cobija ensangrentada que momentos antes había envuelto a la recién nacida. Me sentí impotente, sin saber qué hacer para ayudarla. Cada intento de acercarme solo aumentaba su miedo y angustia. Repetía una y otra vez que me alejara, que no la lastimara. Su voz era un eco desgarrador en medio de la oscuridad que nos rodeaba. En medio de la confusión mis ojos se desviaron hacia la ventana. Por un instante creí divisar la figura de una anciana encapuchada espiando desde la penumbra. Su mirada perversa congeló mi sangre, y su presencia llenó el aire con un malestar insoportable. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la negrura de la noche. Pasaron largos minutos que parecieron una eternidad, hasta que finalmente mi hermana logró calmarse lo suficiente para que pudiera llevarla con nosotros. Recuerdo que de forma incrédula revisé la cobija que ella sostenía, solo para confirmar que no había nada en su interior.
El camino hacia la casa de mis padres fue un trayecto sombrío y silencioso. El viento soplaba con un aullido siniestro, como si arrastrara consigo la presencia malévola que había acechado a mi hermana. Finalmente llegamos. Mi padre dormía profundamente, pero despertó sobresaltado por el llanto de mi madre. Ambos interrogaron a mi hermana con urgencia, y fue entonces cuando supe exactamente lo que había sucedido antes de que yo llegara. Mi hermana relató llorando lo que había vivido. Su mirada se aferraba a la cobija ensangrentada, abrazándola con devoción, como si en ella aún estuviera su hija, pero la terrible verdad era evidente. La bebé no estaba allí. La noticia de lo ocurrido se propagó rápidamente por el pueblo. La desesperación y la paranoia se apoderaron de los habitantes. Las calles estaban desiertas, las tiendas cerradas, y el pueblo entero se sumió en un estado de soledad y miedo constante. Las autoridades comenzaron a recibir muchos reportes de avistamientos de la bruja y testimonios de quienes aseguraban haber presenciado sus terribles actos, pero poco podían hacer. La situación había nublado el juicio de todos, y la desconfianza se había convertido en parte de la vida diaria. Las desapariciones de recién nacidos se volvieron habituales, sumergiéndonos en un miedo insoportable. Mi hermana y mi cuñado decidieron abandonar el pueblo. Mi hermana estaba tan afectada que no podían quedarse más tiempo. Sin embargo, mi padre se negaba rotundamente a marcharse. Se aferraba a sus recuerdos, convencido de que ninguna bruja lo podía ahuyentar de su tierra. Poco a poco los habitantes fueron abandonando el pueblo, hasta que me convertí en la persona más joven de la zona. Entre los pocos que todavía quedaban, se encontraba una joven llamada Rosa, quien había dado a luz recientemente. Ella también quería salir del pueblo, pero no contaba con el dinero suficiente. No quería que su bebé corriera la misma suerte que los demás, así que usaba sus conocimientos de brujería para tenerlo a salvo. Siempre mantenía al pequeño dentro de un círculo de sal, un método que hasta ese momento había funcionado. Una noche, cuando la luna estaba oculta, Rosa escuchó un crujido afuera de su casa. Los perros del pueblo aullaban de forma alarmante, presintiendo la llegada de aquella presencia maligna. Temiendo por la seguridad de su bebé, agarró un rosario con fuerza y comenzó a rezar en voz alta, invocando la protección de la Virgen María. Un hedor nauseabundo impregnó el aire, llenándolo con el aroma del mal. De repente la puerta comenzó a crujir. Algo desde afuera intentaba entrar con desesperación. Rosa se aferró a su bebé protegiéndolo con su cuerpo, mientras continuaba rezando con una fe inquebrantable. El crujido se hizo más fuerte, y la madera cedía poco a poco, y en ese momento la vio. La bruja, con su capucha negra y su único ojo reluciendo en la penumbra, se asomaba por una rendija de la puerta. Su risa siniestra llenó la habitación, haciendo que Rosa sintiera un grave temor, pero ella no se detuvo. Con cada palabra pronunciada, la luz del rosario brillaba con más intensidad, envolviéndola a ella y a su bebé en un manto de protección sagrada. La bruja se veía cada vez más frustrada, y sus intentos de entrar se volvían frenéticos. Rosa se dio cuenta que las garras de la bruja se extendían a través de la rendija de la puerta, pero su fe era más fuerte. Con voz temblorosa pero decidida, continuó rezando sin descanso. Pasaron algunos minutos agonizantes, pero cuando finalmente amaneció, la presencia maligna emitió un grito de furia y se desvaneció en cuestión de segundos. Rosa cayó de rodillas, agotada pero aliviada. Abrazó a su bebé con el amor sincero de una madre, agradecida de que estuviera a salvo. Después de aquella noche, los avistamientos de la bruja se detuvieron por algunos días. Incluso llegamos a pensar que finalmente la pesadilla había terminado. Una tarde, mientras pastoreaba mis ovejas, el ambiente cambió de forma abrupta. El aire se volvió pesado,
como si algo invisible me estuviera oprimiendo el pecho. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no podía permitirme ceder ante el miedo. Mi padre me castigaría si una oveja se perdiera, así que apresuré el paso para juntar el rebaño, pero en ese momento la escuché. Desde el campo donde pastaban los animales, una voz que no parecía humana rompió el silencio del lugar. Me detuve en seco, y un sudor frío recorrió mi cuerpo. Cuando levanté la vista logré distinguir una figura femenina. Ella me observaba fijamente. Mi visión se volvió borrosa, y con cada parpadeo la mujer se acercaba más. Intenté sacudir mi cabeza, pero algo no estaba bien, ya que ella seguía acercándose con un movimiento que no parecía natural. Ese fue el último recuerdo claro que conservo de aquel día. Para mí solo pasaron un par de horas en un estado de confusión. Sin embargo, para los demás habían sido días enteros. Mis padres, angustiados por mi desaparición, organizaron grupos de búsqueda que recorrieron cada rincón del pueblo, pero no encontraron nada. Era como si la tierra me hubiera tragado, y entonces una noche desperté en medio del campo. El frío me caló hasta los huesos, y una sensación de extrañeza me recorrió el cuerpo. No recordaba cómo había llegado allí. Busqué a mi alrededor esperando ver a las ovejas, pero no había rastro de ellas. La culpa me golpeó con fuerza, pero en ese momento estaba demasiado aturdido para procesarlo. Todo a mí se sentía ajeno, como si no perteneciera a ese lugar. Caminé tambaleándome tratando de encontrar un camino de regreso a casa, pero mis pies se movían como si no me respondieran. Mi cabeza latía con un dolor punzante y mi corazón retumbaba en mi pecho. Las imágenes de aquella figura femenina y su voz inhumana se clavaron en mi mente, pero no sabía si eran recuerdos reales o producto de mi imaginación. Me llevé las manos a la cabeza, intentando calmar el torbellino de pensamientos que me consumían. Desperté en mi cama, pero estaba esposado. Me acusaban de estar involucrado en el secuestro de un infante. Intenté hacer memoria, pero todo lo que veía eran fragmentos vacíos. Destellos de estar en una cueva, el hedor nauseabundo de algo podrido, la imagen de aquella anciana encapuchada inclinándose sobre de mí, susurrando en un idioma que no entendía, y luego ella levantándome la cabeza, ella obligándome a beber un líquido espeso, amargo y repugnante, palabras en latín saliendo de su boca mientras yo perdía el conocimiento. Aquellos son los recuerdos más claros que conservo, además de cuando desperté en el campo. Lo demás son solo imágenes borrosas del monte y destellos de algunos rincones del pueblo. Fueron mis padres quienes me pusieron al tanto de lo ocurrido. Esa noche, según contaron, ingresé en la casa de Rosa. Ella confiaba en mí pues nos llevábamos de maravilla, así que no me vio como una amenaza, pero cuando se descuidó mis manos actuaron antes que mi mente. Tomé a su bebé de la cuna y salí corriendo. Cuando Rosa se dio cuenta gritó con desesperación y me persiguió, alertando a los pocos habitantes. Suplicaban que me detuviera y que no fuera al monte, pero mis piernas no se detenían. Corría con una velocidad sobrehumana, como si algo más estuviera guiando mis movimientos. Cuando llegué a la falda del cerro, la anciana estaba allí, de pie y silenciosa. Los habitantes a la distancia fueron testigos de lo impensable. Vieron cómo extendí los brazos y le entregué el bebé. La bruja lo sostuvo entre sus huesudas manos, lo envolvió en su manto y se adentró en la maleza. El llanto de Rosa se escuchó en todo el pueblo. Se lanzó contra mí golpeándome y exigiendo respuestas que yo no tenía, pero antes de que pudiera contestar, un grito escapó de mi garganta y caí al piso sufriendo un ataque epiléptico. El pueblo se aferró a la esperanza de que hubiera más tiempo. Se organizaron y fueron al monte con la intención de encontrar al bebé. Buscaron hasta que la noche les cayó encima, pero nunca hallaron nada.
El bebé de Rosa había desaparecido para siempre. El pueblo entero se llenó de rabia y miedo. Nadie lograba entender lo que había pasado, pero necesitaban un culpable, y ese culpable fui yo. Mis padres intentaron defenderme, alegando que algo más estaba detrás de todo esto, pero la histeria colectiva ya había decidido mi destino. Las acusaciones fueron rápidas y brutales. No hubo pruebas, no hubo justicia, solamente una sentencia. Me enviaron a la correccional hasta que fuera mayor de edad. Mientras estuve allí, el pueblo se hundió más en su propia maldición. Mi familia, marcada por mi vergüenza, no tuvo otra opción que marcharse. Se convirtieron en exiliados, en sombras que cargaban con un apellido maldito. Los últimos habitantes del pueblo también se fueron, y con el tiempo las casas quedaron totalmente vacías. Algunos valientes intentaron desafiar la leyenda, adentrándose en el cerro con la esperanza de encontrar algo, pero nadie regresó con pruebas. Mientras tanto, yo me sigo preguntando hasta la fecha, ¿qué parte de mi alma le entregué aquella noche a esa criatura?